Soy Ángel Losa y os voy a explicar cómo se realiza el ejercicio 3 de tecnología industrial, de la parte de mecánica, de estática, serie 1, opción A, de junio del 2010, ¿de acuerdo? Dice la pantalla de la figura, esto es como si fuera una pantalla de cine, está articulada con el suelo por el punto A y se mantiene vertical mediante la barra articulada en el punto B que se apoya en tierra en el punto C, ¿vale? Donde no desliza. Cuidado que este es un dato importante, donde no desliza, ¿eh? El punto C no desliza. La acción, la acción del viento equivale a una fuerza resultante de 840 newtons, esta fuerza, aplicada al centro de la pantalla. Las masas de la pantalla y de la barra se consideran despreciables. A. Dibujad el diagrama del sólido libre de la pantalla. B. La fuerza BC que hace la barra sobre la pantalla. Las fuerzas vertical y horizontal que recibe la pantalla en el punto A. Aquí. Y el último apartado dice la fuerza horizontal F sub T que hace el suelo sobre la barra BC. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con el problema. El apartado A, diagrama del sólido libre, es tan sencillo como dibujar las fuerzas sobre la pantalla, sobre el objeto problema. Esta sería la fuerza del viento, estas serían las fuerzas horizontal y vertical que realiza la articulación sobre la pantalla, y esta sería la fuerza que realiza la barra BC sobre la pantalla. Esa fuerza tiene la misma dirección que la barra BC. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Apartado B. Como siempre, como cualquier problema de estática, pues vamos a imponer las condiciones: sumatorio de fuerzas es igual a 0 y sumatorio de momentos es igual a 0. Y voy a elegir el punto A, la articulación A, como punto de referencia respecto al cual voy a calcular los momentos. Entonces, momento de la fuerza F respecto de A es igual a, pues, S por F, ¿no? Esto es muy sencillo, me da 1050 newtons por metro. Ahora viene el momento de F, BC respecto de A, ¿vale? Entonces, el vector de posición de FBC respecto de A es RBC. Lo traslado para hacer coincidir su origen con FBC y este es el módulo, este es el ángulo que forman los dos vectores, ¿vale? Ahora ya puedo calcular el módulo del momento de FBC, que sería igual al módulo del vector de posición, RBC, que es la distancia entre A y B. La distancia entre A y B, pues es L, ¿vale? 2 metros. L por el módulo de FBC por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, estos dos vectores, que es phi. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pues si alfa vale 60 grados, este ángulo vale 30, por opuestos por el vértice, este ángulo mide 30 grados. Luego entonces el ángulo que forman FBC y RBC son 30 grados. Bien, pues obtengo que el momento de FBC es justamente FBC. ¿Vale? Entonces, FBC es igual a, igual a momentos, y FBC es igual a 1050 newtons. Vale, apartado C. Aquí he dibujado la fuerza vertical la he dibujado hacia abajo, porque, bueno, sí, la fuerza vertical va hacia abajo, pero la fuerza horizontal, FH,
la que hace la articulación A sobre la pantalla, la he dibujado, esa fuerza horizontal la he dibujado hacia la derecha porque en realidad no sabía si dibujarla hacia la derecha o hacia la izquierda, pero tengo que ser coherente con lo que yo he dibujado, y entonces tendré que FH más F será igual a FBCX. ¿Vale? FH más F igual a BCX. Despejo FH, ¿vale? Y obtengo FBCX menos F. FBCX, ¿vale? Si este es el ángulo, este ángulo vale 60 grados, este de aquí, pues obtengo que FBCX es FBC por seno perdón, no, 60 no, 30, este ángulo vale 30 grados. Este ángulo vale 30 grados, ¿eh? Este de aquí vale 30 grados. Entonces, FBCX es FBC por el seno. ¿Eh? A ver. FBCX es FBC por el seno de 30 grados. Le resto la fuerza, 840, y me da 300 menos 315 newtons. ¿Eh? Hay que poner las unidades. Luego entonces FH no va hacia la derecha, va hacia la izquierda, porque aquí me ha salido negativo. FH va hacia la izquierda. Y bueno, se me olvidó de calcular FV, que es la componente vertical. O sea, FV tiene que ser igual a FBCI, ¿vale? Que es igual a FBC por el coseno de 30 grados, 909,3 newtons. ¿De acuerdo? Y por último, el último apartado me pide la fuerza que realiza la superficie sobre la barra BC. ¿Vale? La fuerza que realiza la superficie sobre la barra BC. Entonces, hay un detalle importante, y es que en el enunciado te dicen que esta barra no desliza. No lo mismo que deslice que no deslice, porque si la barra no desliza, significa que está quieta. Entonces, si la barra realiza una fuerza sobre la superficie, que es FBC, que es, esta fuerza tiene la misma dirección que la barra, pues como reacción la superficie realizará la misma fuerza, pero en sentido contrario. ¿Vale? De esta forma las fuerzas se anulan. Por eso la barra no desliza. Entonces la componente horizontal, te piden la componente horizontal de la fuerza que ejerce la superficie sobre la barra, ¿vale? Que es justamente FBCX, que como he dicho antes es FBC por el seno de 30 grados, que son 525 newtons. Otra cosa es que esta barra sí que deslizará. Si sí que desliza, entonces la fuerza que ejerce la superficie, o sea, la fuerza que ejerce la superficie sobre la barra, pues sería una fuerza normal a la superficie. ¿Vale? En el caso de que deslice, pero si no desliza, estamos en el caso anterior. Está quieta la barra, y entonces tiene que haber una acción y una reacción sobre la barra para que las fuerzas se anulen. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.